Bienvenidos todos a esta nueva sesión de macroeconomía. En este caso veremos la segunda parte de la unidad 6 sobre el modelo ISLM, específicamente lo que concierne a política monetaria y fiscal y cómo ello afecta a este modelo. Primero que nada tenemos la política monetaria, que es una disciplina ejecutada por el Banco Central de un país determinado para controlar los factores monetarios del mismo, como lo son el dinero, los tipos de interés y las condiciones crediticias. La política monetaria tiene a su vez dos tipos. Uno, la expansiva, que consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y reducir el desempleo, pero cuyo uso puede provocar cierta inflación. Y por otro lado, la contractiva o restrictiva, que busca reducir la cantidad de dinero en el país para reducir la inflación, pero con ello se corre el riesgo de desalentar el crecimiento económico y la inversión a su vez. Para ello, o para todo esto, la política monetaria cuenta con ciertos instrumentos como la compra-venta de bonos del gobierno, es decir, la emisión de deuda del gobierno. Por otro lado, el descuento como asistencia crediticia al sistema bancario del país. Y por último, el encaje legal, que viene siendo un porcentaje de las reservas que los bancos del país deben mantener dentro del Banco Central. Estos son solo algunos de los distintos instrumentos que tiene la política monetaria. Por otro lado, tenemos la política fiscal, que es una disciplina ejecutada por el gobierno de un país determinado para gestionar recursos del Estado y su administración, controlando así sus ingresos, que vienen generalmente determinados por los impuestos, y egresos, que generalmente vienen determinados por el gasto y las transferencias del gobierno. Por ende, tenemos dos tipos de política fiscal. Uno, la expansiva, que incrementa el gasto, las transferencias, o disminuye los impuestos con el fin de aumentar la renta efectiva de la población y disminuir la tasa de paro o desempleo. Por otro lado, tenemos la política fiscal contractiva, que disminuye el gasto, las transferencias o aumenta los impuestos para reducir el exceso de demanda agregada y la consecuente situación inflacionista en el país. Es decir, ambas políticas buscan objetivos contrarios, evidentemente. Como política fiscal expansiva, tenemos un ejemplo de parte de los programas del New Deal durante la Gran Depresión en Estados Unidos, que incluyó un seguro del desempleo y subvenciones federales para desempleados. Es decir, un aumento drástico de las transferencias para básicamente normalizar el consumo en el país y, en cierto plazo, la economía. Por ende, tenemos un ejercicio para ver cómo la política monetaria y fiscal afecta al modelo ISLM. Y dice así: dados los siguientes datos y fórmulas, nos dan la fórmula de consumo, las transferencias, la fórmula de demanda de dinero, la tasa impositiva, la fórmula de inversión, la base monetaria, el gasto público y el nivel de precios. Y además sabiendo que el público mantiene el 45% del dinero como efectivo y el Banco Central establece el coeficiente legal de caja en 31%. Dice la pregunta A: calcula el multiplicador monetario e interprete el resultado. Como ya vimos en la unidad 3, el multiplicador monetario tiene esta fórmula que ven aquí: 1 más tasa de filtración de efectivo, que viene siendo la A, entre tasa de filtración de efectivo, nuevamente la A, más coeficiente legal de caja o coeficiente de reserva, como también se llama, que viene representado por la B. En este caso, nos dicen que el público mantiene 45% del dinero como efectivo, lo que vendría siendo la tasa de filtración de efectivo. Por ende, esto se traslada a decimal para el cálculo respectivo, es decir, 0,45. Se reemplaza también en el denominador y también el coeficiente legal de caja, que viene representado por B nuevamente, se reemplaza en su forma decimal, que vendría siendo 0,31%. Se realizan los cálculos correspondientes y nos da que el multiplicador monetario da 1,91. La interpretación de este resultado sería que por cada unidad monetaria agregada a la base monetaria, la oferta monetaria aumentará en 1,91 unidades monetarias. Esto, como lo vimos también en la unidad 3, es una interpretación estandarizada para el resultado del multiplicador monetario. La pregunta B dice: calcula la oferta nominal de dinero. Como también vimos en la unidad 3, la oferta nominal de dinero tiene esta fórmula, donde básicamente se tiene que multiplicar la base monetaria por el multiplicador monetario. El ejercicio nos da una base monetaria de 50.000. Por ende, lo único que hay que hacer es multiplicarla por el multiplicador monetario que nos dio previamente de 1,91 y eso nos da un resultado de 95.500. Y recalco, para un ejemplo que veremos después, que esta es la oferta nominal de dinero. La pregunta C dice: calcula el multiplicador del gasto y explique su significado,
que conste no es multiplicador monetario, sino del gasto. Tiene una interpretación distinta, como lo veremos a continuación. El multiplicador del gasto tiene esta fórmula, como la pueden ver, que dice 1 entre todo este componente que ven aquí, que viene siendo 1 menos propensión marginal a consumir, representada por la C minúscula, por 1 menos tasa impositiva, representada por la T minúscula también. Entonces, la propensión marginal a consumir la podemos encontrar en la fórmula de consumo, porque la fórmula de consumo es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por 1 menos tasa impositiva. Por ende, se reemplaza el valor correspondiente a la C minúscula, que es 0,8, y luego se resta 1 menos 0,25, que según el ejercicio es la tasa impositiva. Se hacen los cálculos correspondientes y el multiplicador del gasto da 2,5. Para ello tenemos una interpretación que dice, cuando cualquier componente del gasto autónomo varíe en una unidad, la renta de equilibrio va a variar en 2,5 unidades. Esto también es o viene siendo una interpretación estandarizada para este multiplicador, que también se puede utilizar independientemente de cuál sea el resultado. Luego dice, estructura las fórmulas de las curvas IS y LM. Recuerde colocar primero la fórmula general y sin datos. Para calcular la IS, lo primero que hay que hacer en casi cualquier caso es calcular el gasto autónomo, porque como pueden ver en la fórmula de la IS, aquí está. Por ende, se obtienen todos los datos autónomos, que son el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por las transferencias, más el gasto del gobierno, más la inversión autónoma. Y como podemos ver, todos estos datos están en el ejercicio. El consumo autónomo está aquí, en la fórmula de consumo viene siendo el 100. La propensión marginal a consumir ya vimos que nos da 0,8. Las transferencias nos dan 100 según el ejercicio. El gasto del gobierno da 800 y la inversión da 900, como pueden ver aquí. Recuerden que la fórmula de inversión es de la siguiente manera. Inversión autónoma menos sensibilidad de la inversión a las variaciones en la tasa de interés, que viene siendo este 40 de aquí. Entonces, una vez que se suman todos los componentes autónomos, nos dan gasto autónomo de 1880, es decir, una A igual a 1880. Esta A es la que vamos a reemplazar en la curva IS, en esta fórmula, y a su vez la dividimos por B, que es el componente dentro de la inversión que acabamos de discutir. La sensibilidad de la inversión a las variaciones en la tasa de interés. Se reemplaza aquí y luego en el siguiente componente dice menos 1 entre 40, es decir, B, que viene siendo este mismo componente que ya hablamos, por el multiplicador del gasto, que como ya calculamos es 2,5. Ese componente se multiplica por y con eso y los cálculos correspondientes nos da que la IS da 47 menos 0,01Y. Que conste, esta Y no se reemplaza por nada, como también vimos en la unidad o en la sesión anterior, sino que es una variable independiente dentro de la fórmula de la IS. Por ahora no se va a reemplazar por ningún valor. Luego tenemos que obtener la LM. La fórmula de la LM sin datos está aquí. Ahora, como saben, en la demanda de dinero tenemos dos componentes importantes. Uno que viene siendo K por Y menos H por I. Este K, que viene siendo 0,35 en este caso, es la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios en la renta. Y este 40 que está aquí viene siendo la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios en la tasa de interés. Por ende, se reemplazan los datos correspondientes en la fórmula, cada 0,35 entre 40, que es H, por Y, menos 1 sobre 40, que viene siendo la misma H que ya hablamos, por la oferta real de dinero. La oferta real de dinero es la que viene representada por este componente. Oferta monetaria nominal entre nivel de precios, es decir, M entre P. Como ya vimos anteriormente, la oferta nominal de dinero, y por eso recalco nominal, da 95.500. Eso se divide entre el nivel de precios que nos da el ejercicio de 325 y al final, con los cálculos correspondientes, nos da una LM igual a 0,008Y menos 7,35. Nuevamente, esta Y viene siendo una variable independiente dentro del problema, por ende no se reemplaza por ningún valor por ahora. Luego nos dice la pregunta E, calcula el equilibrio ISLM, es decir, halle la renta de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio. Primero que nada, para hallar la renta de equilibrio, tenemos que hacer un sistema de igualación, tal cual como un sistema de ecuaciones,
con las fórmulas de la IS y la LM. Así como I es igual a I, la fórmula IS es igual a la LM. Por ende, a partir de esto se despeja la renta de equilibrio, o la y nos da un resultado, en este caso, de 3019,44. Luego, este resultado de la renta de equilibrio se va a reemplazar tanto en la IS como en la LM, y a partir de ahí se saca la tasa de interés de equilibrio. Recalco que puede ser en cualquiera de las dos, simplemente que yo en este caso decidí hacerlo en la LM. Entonces, al reemplazar el dato y hacer los cálculos correspondientes, nos da una tasa de interés de equilibrio de 16,81. La pregunta F dice, posteriormente el gobierno incrementa el gasto en 300. ¿Qué pasará con el equilibrio ISLM? Obtenga el nuevo nivel de renta y tasa de interés de equilibrio. Cabe destacar que cuando dice que incrementa el gasto en 300, esto implica que a la cantidad que previamente teníamos de gasto público le vamos a añadir 300, lo que implica que ya este gasto público ya no será de 800, sino de 1100, es decir, 800 más 300, que es el aumento que vemos aquí. Por ende, lo único que tenemos que cambiar es el gasto autónomo, ya que cuando les plantean esto, realmente lo único que se va afectado es el gasto autónomo y por ende la IS, ya que el LM no toma en cuenta el gasto autónomo dentro de su fórmula. Por ende, se vuelve a calcular el gasto autónomo, que viene siendo nuevamente 100 más 0,8 por 100, más 1100, que es el nuevo gasto del gobierno, más 900. Esto da 2180, que de hecho tiene sentido porque recuerden que el gasto autónomo anterior dio 1880. Eso más 300, que es este aumento del gasto, da 2180 también. Con ello, se vuelve a calcular la IS, solo que reemplazando este nuevo valor del gasto autónomo, dando 2180 aquí. Se reemplazan exactamente los mismos datos que antes y nos da que la IS ahora es igual a 54,5 menos 0,01Y. Ahora volvemos a hallar el nivel de renta y tasa de interés de equilibrio, nuevamente igualando las ecuaciones de ISLM, solo que ahora con este nuevo componente dentro de la IS. Despejando la Y nuevamente, nos da una renta de equilibrio de 3.436,11. Este valor se reemplaza nuevamente en la LM y haciendo los cálculos correspondientes nos da una tasa de interés de equilibrio de 20,14. Por ende, para hacer una especie de interpretación, se puede ver que la renta de equilibrio aumentó de 3.019,44 a 3.436,11 y a su vez la tasa de interés de equilibrio aumentó de 16,81 a 20,14. Por ende, se puede deducir que un aumento en el gasto del gobierno provocó un aumento tanto en la renta como en la tasa de interés de equilibrio. Es decir, que a través de un aumento del gasto del gobierno, la población se podría decir que cuenta ahora con una mayor renta para consumir o una mayor renta efectiva, y por ello también se podría concluir, si nos ponemos a interpretar más, que los bancos aumentan la tasa de interés ya que las personas ahora tienen más dinero y por ende pueden ahorrar más. Por ende, aumentar la tasa de interés funciona como un incentivo al ahorro. Sin embargo, esta es una de muchas interpretaciones que se pueden obtener para este problema. Lo que quiero llegar a esto es que una política fiscal expansiva afecta al modelo ISLM, como lo hemos visto en este problema y como también se puede ver en muchos otros. Por ende, nuevamente, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente sesión.